Puede que tengamos dificultades en este tiempo, puede que estemos en graves problemas, en medio de enfermedades, problemas con otras personas, problemas familiares. Pero ciertamente Dios quiere darle una respuesta. Y Dios, por su gracia, siempre nos da la respuesta a través de su palabra. Una persona que se le estropea un reloj, pues de manera obvia no va a ir al carnicero, ¿verdad?, a que se lo arregle. No, irá al relojero. ¿Por qué? Porque ese reloj lo ha construido el relojero y sabe perfectamente cómo funciona. De la misma manera, nosotros hemos sido creados por Dios y Él sabe perfectamente cuál es la circunstancia que estamos pasando y, por supuesto, solo Él tiene la respuesta. Por eso siempre nos da la respuesta a través de su palabra, que es viva y eficaz. Su palabra, que es inerrante, infalible. Y en ella aparecen cosas importantes que en ningún otro lugar podemos encontrar. La palabra nos explica, en primer lugar, ¿cuál es el principio de la creación del hombre? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Para estar con Él, para poder tener relación con Dios, que es espíritu, nos hizo seres espirituales. De esa manera, es la única manera de poder tener la verdadera felicidad, la verdadera vida, la verdadera paz. Es la manera perfecta que Dios nos hizo en el principio. Y podemos no conocerlo, este principio, otros podemos conocerlo. Pero si realmente no lo disfrutamos, es porque no estamos creyéndolo. Porque ese principio sigue vigente, no ha caducado, no ha cambiado. Sigue siendo la única manera en la cual podemos estar disfrutando la verdadera vida, la verdadera felicidad, estando relacionándonos con Dios a través del Espíritu. La palabra nos muestra también que muchas personas, desgraciadamente la gran mayoría, se encuentran en un estado de muerte. ¿Por qué? Porque desobedecieron, engañados por Satanás, el pacto y murieron espiritualmente. Empezaron a ser controlados por Satanás, a vivir en desastres. Empezaron totalmente a tener ese respaldo del infierno. Por esa causa, las personas están sufriendo continuamente. Y solo hay que ver a nuestro alrededor. Gente que conocemos, que amamos, están sufriendo. ¿Por qué? Porque se encuentran en ese estado de muerte y no lo saben. Y por supuesto se esfuerzan para tener la respuesta. Pero la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra claramente que en ese estado de muerte, de sufrimiento, haga lo que haga el ser humano, no puede cambiarlo por él mismo. Las personas buscan a través de la economía y se esfuerzan para tener economía, para tener conocimiento intelectual, buscando la fama, el éxito. Pero vemos que muchas personas que lo han alcanzado realmente todavía sufren más. Y también buscan a través de la religión, la idolatría, el ocultismo. Todos están esforzándose, no se quedan quietos porque todos quieren ser felices. Pero a través de esos caminos, a través de su esfuerzo, el sufrimiento es cada vez más grande y de manera obvia terminan en fracaso las vidas, los matrimonios, las familias, las siguientes generaciones. En ese estado no pueden cambiar su problema fundamental y es un problema que va a alcanzar a toda su eternidad, desgraciadamente, y a las siguientes generaciones. Por eso la palabra nos muestra esas cosas tan importantes, solo la palabra de Dios, que es la verdad, pero sobre todo enfatiza en la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que Dios da? Viendo nuestra incapacidad, viendo nuestro sufrimiento, sabiendo que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada para cambiar esa situación.
Dios por su gracia nos dio la respuesta. Y a través de esa respuesta podemos ver el amor de Dios. En el pasaje de hoy, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el amor no es solo algo de palabras, son hechos. Y Dios nos lo muestra con hechos. Él mismo, siendo pecadores, porque habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios, éramos enemigos de Dios, desobedecimos a Dios. Y ciertamente, a pesar de eso, Dios muestra su amor para con nosotros, en que Él mismo se encarnó. Él es Jesús, Dios que se hizo hombre, y Él vino a salvarnos. Por eso tuvo que morir, fue nuestro sustituto en la cruz, y allí en la cruz venció el problema de Satanás, venció el problema de los desastres y cambió eternamente nuestro respaldo. Por eso Jesús es el Cristo y es la máxima expresión del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Un teólogo muy importante, muy profundo, que durante toda su vida estuvo estudiando la palabra de Dios, en una conferencia, un estudiante le preguntó: profesor, ¿cuál es la enseñanza más profunda que usted ha encontrado en la palabra? Y este hombre se quedó un momento pensando y luego le cantó una canción que cantan los niños en la escuela dominical. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Y empezaron todos a reírse, todo el auditorio, ¿verdad?, pensando que estaba bromeando, porque eso era una canción de niños. Pero este teólogo no se reía, estaba serio, porque no estaba bromeando. Había dado una respuesta simple, pero no por ello no era profunda, porque es realmente todo lo que podemos ver a través de la palabra de Dios. Éramos pecadores, pero Cristo, que nos ama, Él vino y entregó su vida en la cruz, porque es la única manera de salir eternamente de los desastres y del sufrimiento. Y es la máxima expresión del amor de Dios. Por eso, a través de Cristo, dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y ese es el amor de Dios. Nos ha trasladado a través de Cristo de muerte a vida. También podemos leer en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es a través del amor de Dios que hemos salido de esas cosas antiguas y todas son hechas nuevas. Ahora somos hijos de Dios. Y ese es el amor de Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso, una vez somos hijos de Dios, tenemos que estar disfrutando de la mayor bendición que tenemos como hijos de Dios. ¿Cuál es? Cristo no solo murió por nosotros, Él resucitó, es la evidencia de que venció. Y Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Que no estemos desanimados, que no estemos siendo engañados creyendo que no hay respuesta. Uno puede pensar, soy hijo de Dios, pero no hay respuesta, no está cambiando nada, no cambia mi vida, no cambia mi matrimonio, no cambia mi familia. Es un engaño. Dios está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si empiezo a disfrutarlo, restaurando esa oración 24 horas, automáticamente voy a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Un hermano estaba desanimado. Él había tenido que viajar con su familia a otra nación,
Y allí las cosas, aunque ya tenía el Evangelio, no estaban funcionando bien. Problemas económicos. Y luego pues se sentía muy triste. Quería regresar a su país con su familia. Es normal. Pero empezó a recibir la palabra. No solo recibirla, a concentrarse profundamente y empezó a orar. No solo un tiempo, sino 24 horas, disfrutando esa oración. Ahí empezó a cambiar su estado espiritual. Empezó a descubrir el talento que Dios le había dado. Dios abrió un negocio. No era un negocio solo para ganar plata, porque él con ese estado espiritual quería que ese negocio fuera para la gloria de Dios, para poder estar predicando el Evangelio en esa región, porque él se daba cuenta que era una región de oscuridad, donde había muchas personas con problemas mentales, con problemas de adicción a las drogas. Por eso, al restaurar Emmanuel, que Dios estaba con él, al empezar a orar 24 horas, ahí cambió totalmente su estado espiritual y pudo estar viendo el plan absoluto de Dios. Dios lo empezó a utilizar y en ese lugar, como estaba orando 24 horas, ciertamente Dios le envía a personas y les predica de Cristo, porque Él se ha preparado muy bien el mensaje. Y muchas personas están conociendo este Evangelio, personas que eran creyentes hace años y estaban yendo a iglesias, pero no estaban predicando correctamente el Evangelio de Jesús el Cristo. Y Dios está obrando de esa manera. Por eso ciertamente que no seamos engañados por la situación, por la circunstancia que estamos atravesando. Solo tenemos que estar restaurando Emmanuel, disfrutar de Emmanuel, Dios vivo, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso hay que tomar cada día la palabra y estar orando con ella. Vemos el remanente David. Él pudo experimentar de Emmanuel, pudo disfrutar esas 24 horas. Por eso en el Salmo 23:1 él proclama: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque él durante todo el día, él estaba descansando en Dios, orando continuamente, pero él también, como dice el Salmo 5:3, por la mañana, nada más levantarse, abría sus ojos y alababa, glorificaba a Dios, presentaba el día delante del Señor. Y eso es lo que tenemos que estar restaurando, las 24 horas. Luego también por la noche, Salmo 17:3, David, antes de conciliar el sueño, estaba meditado concentradamente en Dios, recibiendo esa sanidad, esa fuerza, 24 horas. Y eso es lo que tenemos que estar restaurando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha amado y Él muestra su amor entregando a Cristo. A través de Cristo nos ha dado todo. Cuando dos jóvenes, antes de casarse, están de novios, de enamorados, ¿en qué piensan todo el día? Piensan en su novio, en su novia, ¿verdad? Todo el día, nadie les obliga y siempre que pueden se encuentran o hablan por teléfono, lo que sea, porque están 24 horas pensando el uno en el otro. Pues de la misma manera, tenemos que estar dándonos cuenta del amor de Dios. Él nos amó primero y tenemos que estar teniendo ese corazón de estar buscándolo, disfrutándolo 24 horas. Él está con nosotros. En ese momento va a cambiar nuestro estado espiritual y vamos a recibir la verdadera respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Esas 24 horas que físicamente son todas las que hay, ¿verdad? Dios levantará respuestas de 25 horas. ¿Qué es eso? Algo que trasciende lo físico, lo humano, algo que solo Dios puede hacer. Serán las respuestas si disfrutamos, restauramos esas 24 horas con Cristo. Dios levantará ese tipo de respuestas, las 25 horas, y ahí habrá un cambio en nuestro interior, que es lo más importante. Dios nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:27. Ahí podremos restaurar la imagen de Dios con ese poder.
También Él sopló aliento de vida y nos hizo seres vivientes. Génesis 2:7. Ahí podremos restaurar ese poder espiritual. Y también Génesis 2, del 1 al 18. Eso es la bendición del huerto del Edén. Y gozando esas 24 horas vendrán esas respuestas de 25 horas que también podré disfrutar esas bendiciones del huerto del Edén. Por eso realmente, disfrutando las 24 horas dentro de mí, habrá un gran cambio. Podré estar disfrutando de verdad que Dios está conmigo. Pero no solo habrá un cambio dentro de mí, también mi oración será totalmente distinta, cambiará mi oración. Vemos la vida de Samuel. Samuel, aunque era bien niño, un joven, él era nazario, ¿verdad? Estaba sirviendo al Señor y estaba allí en el templo solo porque su madre Ana, como había prometido al Señor, después de destetarlo, que era un niño, lo entregó. ¿Y qué hacía allí Samuel? Dice que dormía junto al arca del pacto y allí aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente Samuel empezó a orar 24 horas, tomando la palabra, el pacto de Jesús en Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta que se levantaron respuestas de 25 horas. Él oraba disfrutando las bendiciones del trono celestial. Y es nuestro respaldo, Dios que está en su trono con los ejércitos celestiales. Es el respaldo de los hijos de Dios. Pero a veces no lo creemos, ¿verdad? Y no lo estamos disfrutando. Por eso si restauramos las 24 horas, nuestra oración cambiará. Y Samuel pudo disfrutar esa bendición, como dice en 1 Samuel 3:19, que ninguna de sus palabras cayó a tierra. Ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la palabra de Dios se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque Samuel estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba totalmente con esa plenitud del Espíritu Santo. Y Dios obraba con esa bendición. También a través de Samuel se levantaron esas respuestas que solo Dios puede dar, que trascienden el tiempo y el espacio. Y si estamos gozando como Samuel las 24 horas, disfrutando del trono celestial, van a venir respuestas que trascienden el tiempo, es decir, que alcanzan hasta el futuro, que trascienden el espacio, que llegan a cualquier distancia, porque no hay distancias para la respuesta de la oración. Vemos que en el tiempo de Samuel los filisteos robaron el arca del pacto. Era algo impactante. Pero ¿qué hizo en ese momento Samuel? Él estaba orando, sabía el poder de la oración, sabía el respaldo de la oración. Por eso ciertamente, mientras el arca del pacto estuvo en Filistea, donde estaba, venían desastres. Los mismos filisteos se enfermaban. Al final llegó el punto que la devolvieron. Fue recuperada el arca del pacto. Y eso fue una respuesta a la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Porque Samuel, que tenía ese estado espiritual, ciertamente estaba orando. Y ahí se levantaban esas respuestas tremendas que solo Dios puede hacer. Y podemos estar en enfermedades, con problemas mentales, podemos tener mucho tipo de situaciones, pero tenemos que estar de verdad, no cayendo en desánimo, no cayendo en incredulidad. Tenemos que empezar a restaurar las 24 horas. En ese momento vendrán esas respuestas de las 25 horas. Dios va a manifestar su poder. Es un poder espiritual que no se ve con nuestros ojos, pero la palabra de Dios nos muestra. Tenemos que creerlo y sobre todo tenemos que estar experimentándolo, porque al orar con ese poder la oscuridad es quebrantada y también se levanta la luz del Evangelio que trasciende las 237 naciones. Por eso Samuel experimentó esa respuesta. Él juntó, reunió a todo el pueblo que estaba en idolatría en Mizpa. 1 Samuel 7. Y allí les dijo con autoridad: dejar toda la idolatría, dejar de apoyaros en otras cosas, no funciona. Solo Jesús es el Cristo. Tomar el verdadero evangelio, el pacto de Cristo. Tomar el pacto de Jesús el Cristo. ¿Qué es eso?
Ahí la luz del Evangelio resplandeció a través de Samuel, no solo a su nación, sino a todas las naciones. Ya no volvieron a atacar estos filisteos. Ciertamente hubo paz en los días de Samuel. Y también no solo va a cambiar nuestro interior, no solo va a cambiar también nuestra oración, también cambiará el evangelismo. A veces nos sentimos frustrados porque escuchamos la palabra, hay que evangelizar, pero la realidad es que no está funcionando el evangelismo. Es más, nos da un poco de temor porque no tenemos seguridad. Pero el evangelismo es lo que Dios hace, es lo que Dios tiene preparado. Por eso, si yo estoy restaurando esas 24 horas, se levantarán las respuestas de las 25 horas y el evangelismo cambiará. El Señor mismo hace el evangelismo. En Mateo 4:19 dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por eso, primero que hay que hacer, estar con Él, disfrutar de Manuel, y Él nos hará pescadores de hombres. También en Marcos 3, del 13 al 15, dice que Él llamó a los que Él quiso. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con Él. Y no hay nada más precioso que estar con el Señor, disfrutar de Manuel. Esas son las 24 horas. En ese momento dice: para enviarlos a predicar y que echen fuera demonios. Esas son las respuestas del evangelismo que se levantarán, las respuestas de las 25 horas. Y también el Señor dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él nos llama para que estemos con Él. Por eso no tenemos que estar siendo desanimados, no tenemos que pensar que no hay camino, que no se puede. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en Cristo, Dios por su gracia nos ha dado todo. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que estar restaurando esas 24 horas, disfrutar de Manuel. Hay que ir a Él. Si no, estamos trabajados, cargados. No funciona nuestra vida, y menos nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros trabajos. No funciona nada. Por eso hay que restaurar a Manuel. Si lo empezamos a hacer un poco, vamos a ver el poder de Dios. Va a cambiar totalmente mi estado espiritual. Y en el horario de Dios se levantará esas respuestas de las 25 horas. Se levantará el evangelismo. En Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Y ese es el evangelismo bíblico. Dios tiene las personas preparadas. Dios es el que las envía, el que las prepara, el que las salva. Por eso, ciertamente, si nosotros estamos disfrutando de Manuel, Él va a levantar esas obras de salvación a través de nuestras vidas. Por eso, que podamos estar restaurando en esta semana, como dice la palabra, las 24 horas. Que Dios vivo está con nosotros. En ese momento vamos a levantarnos como verdaderos testigos. Aquellos que conocen, que disfrutan, que experimentan cada día que Dios está con nosotros. Aquellos que disfrutan del poder de la oración. Aquellos que gozan cada día en medio de las dificultades, delante de los problemas. Porque saben que ciertamente Dios tiene todo preparado. Aquellos que son levantados como testigos, aquellos que Dios utiliza y les da esas respuestas que nunca antes y nunca después. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.